Hoy convoco a que construyamos el segundo piso de la transformación. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Seguimos en este miércoles 12 de febrero del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia del segundo piso. Amigos, vámonos de lleno a la información. Fíjense ustedes. Vimos cómo la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, había planteado simplemente esta postura en el que pedía que estos 4 ministros simplemente sean excluidos, o más bien ellos mismos se hagan a un lado y no participen en este proyecto que se va a presentar el día de mañana, puesto que han salido en varios espacios, ya ha quedado más que claro, a decir que no están de acuerdo y han buscado de una y mil formas bajar esta reforma al Poder Judicial. Ante esto, vimos cómo salía el día de ayer la magistrada Mónica Soto, que se plantó frente a frente a Joaquín López Dóriga, quien le hacía este cuestionamiento. Y ella contestó lo siguiente. El día de hoy sale de manera descarada, cínica y sin vergüenza el ministro Lainez Potisek simplemente a decir que sí va a participar. Descarado, sin vergüenza. Y todavía dice, pues es que también debería haberle pedido a las 3 ministras que también se hagan a un lado, puesto que ellas han dado su postura a favor. No, bueno, yo no he visto que estas ministras salgan en estos espacios de Radio Fórmula. Ni con Azucena, ni con Dóriga, ni con Ciro Gómez Leiva, ni en dado caso en el espacio también de José Cárdenas. Yo no los he visto. ¿Qué contestaba Mónica Soto? No entiendo por qué no quieren 3 magistrados, del tribunal de la Sala Superior, que la Suprema Corte, entre los 3 tuvo, que 4 ministros, incluido el proyectista Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, no participen en la votación de pasado mañana jueves sobre la viabilidad o no de los amparos o suspensiones concedidas por jueces contra la reforma al Poder Judicial. Bien, Joaquín, pues gracias. Seguimos con este tema y te comparto un poco. Incluso ayer tuvimos una conferencia de prensa con varios medios de comunicación en donde hablamos respecto a esta situación. ¿Qué pasó? Que se circuló un proyecto que yo ayer comentaba, ojalá que no sea real. Un proyecto de sentencia que en principio pondría a consideración del Pleno el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Entonces, advertimos nosotros en ese proyecto que de verdad, Joaquín, es un proyecto que no guarda los estándares de el alto tribunal, de las sentencias del alto tribunal, ¿no? Es un proyecto que está lleno de adjetivos calificativos, de frases que incluso desestiman la competencia y la validez de las sentencias del Tribunal Electoral, haciendo una manifestación directa en donde dice que el tribunal solamente opina, que lo que resolvemos en el Tribunal Electoral son meras opiniones. Yo creo que estamos en una situación complicada, pero para esto nosotros nos remitimos a lo que dice la ley y la Constitución. Permíteme. ¿Por qué no deben participar? ¿Qué fue la pregunta? No, permíteme. Primero, ¿qué es lo que planteó el tribunal y qué es lo que el proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena quiere revertir? El informe, bueno, en principio este proyecto se presentó o se listó. No, pero primero, ¿qué es lo que, contra qué va? El proyecto. Sí. El proyecto, déjame te digo, primero se presentó el jueves pasado cuando nosotros consideramos que se estaba violentando el debido proceso. ¿Por qué? Porque al tribunal nos habían dado tiempo para presentar un informe que se vencía este martes, hoy. Entonces, se estaba pretendiendo resolver
antes de que el tribunal emitiera su informe, ¿no? Nosotros emitimos el informe, se bajó este asunto, se quedó enlistado, no se resolvió. Se pospuso para pasado mañana, exacto. Entonces, ¿qué decidimos nosotros a través del área jurídica del Tribunal Electoral? Esto no fue a pleno, en donde la defensa, en este caso, somos parte, que es el área jurídica, en el informe señala y propone que se excusen los ministros que hemos señalado. Son la presidenta Norma Piña, Juan Pardo Rebolledo, Javier Lainez Pontisek y el ponente. Y el ponente Gutiérrez Ortiz Mena. Joaquín, a ver, cuando somos impartidores de justicia, nosotros no podemos pronunciarnos de manera previa en medios de comunicación, en ningún asunto respecto de asuntos que vamos a resolver. Bueno, pues salió de manera descarada este ministro Pontisek a hablar con Ciro y a lloriquear que sí iba a estar cínico, sinvergüenza. Y esto fue lo que argumentó. Sobre el todo de la reforma del Poder Judicial. Ayer en un evento le preguntaron al ministro Lainez sobre este tema y él dijo: es de risa que el Tribunal Electoral pida o nos quiere excluir de esta discusión. De risa, Javier. Gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Lainez, ministro de la Suprema Corte. De risa. Bueno, si fuera así dice el Financiero. Tomo la nota del Financiero. Efectivamente estaba ahí en un evento y se me acercó un periodista, ¿sí? Sí, yo te diría que efectivamente es una sorpresa más esta solicitud de recusación, se llama recusación, que hace el tribunal para que mínimo cuatro de nosotros nos declaremos impedidos, o que el Pleno nos declare impedidos para conocer esta decisión por opiniones que hemos manifestado. Efectivamente, eso es innegable. Entre otros lugares aquí, en este programa. Exactamente, entre otros lugares, claro. Aquí. Desde luego en el Congreso de la Unión, porque recordarán ustedes que fuimos convocados por el órgano reformador de la Constitución precisamente a expresar nuestra opinión a favor o en contra de la el Tribunal Electoral, en el sentido de que no es válido emitir, bueno, es causa de impedimento, más bien emitir opiniones antes de que se emita un fallo, ¿sí? Es una causal que está en el Código Federal de Procedimiento Civil y no está en nuestra ley orgánica, ¿sí? Es en primer lugar, ¿no? Desde ahí está la discusión de aplica perfectamente cuando hay partes en un juicio en civiles, pero nosotros tenemos nuestras propias causales de impedimento donde no se encuentra esto. Pero aun cuando estuviera o se quisiera hacer una interpretación extensiva, el jueves nosotros no vamos a analizar la reforma judicial. No, esa no es acaban de explicar muy bien, no es el objetivo, no vamos a analizar la reforma judicial. Tercero, cuando yo dije de risa, por lo que me trajo a colación en ese momento la pregunta, es que curiosa o convenientemente, si el impedimento se da por opiniones vertidas, ¿por qué solo estamos solicitando una recusación de 4? ¿Que nuestras 3 compañeras candidatas no se han pronunciado? Pues también en innumerables foros. Batres Ortiz Esquivel. Exactamente, pues también en innumerables foros. Otro sentido. Batres Ortiz Esquivel. El impedimento, si es por opiniones, pues se da para todos quienes hubiésemos emitido una opinión en un sentido u otro. El impedimento no se da por el contenido de la opinión, sino por emitir la opinión en un asunto. Por eso me parece, yo sí lo diría hasta burdo, esta manera de pretender excluirnos a 4 para que no haya este pronunciamiento, cuando, pues entonces tendríamos que, yo te diría, estaríamos impedidos todos, ¿no? Todos, sí, desde que manifestamos.
7, esto, ¿no? bueno, en realidad fueron 8 los ministros que de alguna manera en octubre, eran muy críticos con la reforma. Así es. Incluyo ahí al ministro Alberto Pérez Dayán. Entonces, de alguna manera tendrían que ser excluidos todos. Ahora, tú vas a estar mañana en la sesión. Sí, claro. Además, y no hay nada que te lo impida. No, y no estás absolutamente cometiendo nada. ninguna irregularidad. Y déjame decirte, Sí, muy sí. curioso, si me permites, porque hay un precedente del propio Tribunal Electoral. Es un impedimento público consultable en Google, yo ahí lo encontré, el 1 de 2019, donde precisamente la magistrada Soto hizo pronunciamientos en entrevistas en un caso muy concreto, que ahí sí había dos partes, ¿no? Un supuesto acosador sexual y había una víctima. Se pronunció antes del fallo de la Sala Superior en sesgo en favor de la víctima y todo, y fue recusada por la contraparte, y el tribunal exactamente con los mismos fundamentos que ahora usan para recusarnos, y curioso, la sala determinó que esa causal no aplicaba en este caso. Digo, nada más para que, como dato curioso, claro, vamos a dejarlo así. Entonces, lógicamente, estos impedimentos, entonces, ahí estarás. Recusación, ahí estará. Ahí estarás. ¿Qué es? Decía Marco Silva hace unos momentos, es una discusión sobre competencia. ¿Qué es lo que van a discutir mañana? Y en todo caso, ¿qué es lo que, en qué sentido se podría pronunciar mañana la Corte? Mira, es como, de ministros de la como Corte. Marco lo acaba de explicar. Bueno, tenemos que hacer una pausa, Javier, tenemos que hacer una pausa y al regresar. Justamente creo que los antecedentes, Ciro, que estaba tratando de plantear el ministro Lainez, de algunos, pues no son sentencias, decía, determinaciones del Tribunal Electoral de la Federación, que vienen incluidos precisamente pues en la posición de la que no puede hablar para lo del día de mañana, pero también en lo que el tribunal está pidiendo, ¿no? Un antecedente en el que le impedían a la magistrada Soto pues hablar de un tema, y simplemente determinaron que sí puede hablar. Javier Lainez. Al impedimento, ¿no? Al impedimento. Por eso, para mí definitivamente no procede esa recusación. No, o sea, para ninguno, pero bueno, cada quien tendrá que decir lo que opina el jueves. Y efectivamente, lo que vamos a ver mañana, hay que recordar que hay 3 resoluciones del Tribunal Electoral. La primera, recordarán, la primera fue cuando el INE la consulta. ¿Sí? Lo consulta y le dice, tengo unas suspensiones, ¿qué hago, no? Y en esa resolución es muy curioso, porque en esa resolución el tribunal trató de ser más cauto y dice, da su pronunciamiento y dice, yo no me pronuncio sobre los alcances, los límites ni el contenido de las suspensiones. Aunque ahí era contradictorio, porque no te pronuncias, pero de facto estás diciendo, ¿no? En los otros 2 que emitió a solicitud. Finalmente el proceso continuó. Continuó. Sí, continuó. Exactamente. Más allá de todo, el proceso continuó. El segundo. El segundo fue una consulta del Senado y del Ejecutivo respecto a suspensiones que podrían tener también en sus procedimientos. Ahí, en mi opinión, ya no fue tan cauteloso, porque fue suprimiendo, o sea, ya suprimió esta cautela de decir yo no me pronuncio, y abiertamente dijo, son incompetentes, incluso son ilegales estas determinaciones de los jueces. Y luego la tercera y última fue con nuestro comité, cuando le ordenan al comité de evaluación del Poder Judicial, hace un par de semanas, que continúe, y el comité dice, yo tengo suspensiones por un lado, tú me pides esto, yo consulto a la Corte, no, y disuelve, porque y ahí sí dijo, cualquier suspensión, cualquier medida presente y futura de cualquier autoridad, de cualquier poder, sería ilegal. Entonces, digamos, eso es lo que... Y se crea esta, digamos, contienda competencial entre jueces de distrito que
están viendo juicios de amparo y que están concediendo suspensiones. Contienda y la parte competencial, electoral. entre comillas, ¿no? Porque pues finalmente para los hechos no hubo ninguna contienda. No. Se dijo, esos jueces no son competentes, nosotros avanzamos. Punto. Pero eso fue lo que pasó, o eso es lo que ha Sí. ocurrido hasta el día de hoy. Esto es lo que, según hemos visto en el proyecto, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena llama desacato selectivo. Pues sí, Pues efectivamente. entonces obedecemos a algunos jueces y otros, nosotros, decimos que no tienen competencia en el Claro que asunto, sí. Ujú. y entonces nosotros continuamos. En este caso continuamos con nuestro proceso, ni más ni menos que los trabajos para la elección de junio, la elección en el Poder Judicial. Esos son los hechos. Es En los cierto. hechos ellos ya se impusieron, Javier. Es cierto, Ciro, Sí. pero nosotros tenemos estas solicitudes de ejercer esta atribución y tenemos que atender esa solicitud. Perdón por la ¿Qué- redundancia, ministro, para lo que tienen atribuciones. Sí, claro, para atender esto. y No hay cuál es- duda, también lo está cuestionando el tribunal. Dicen, esto no le toca a ustedes. Cuando interviene el tribunal, pues tampoco lo Y si les comparto. tocara, no hablen. Así es. Excúsense. Es correcto, excúsense. Exacto. Bueno, pues ¿qué se puede esperar de estos descarados ministros que hemos visto el actuar desde que se dio a conocer esta reforma al Poder Judicial? Son simplemente incoherentes en sus resoluciones. Se ha quedado simplemente exhibido en varios medios, de igual forma en varios canales de YouTube, cómo opinaban de una forma antes y ahora que depende de la ocasión. Claro, sí nos ha quedado más que claro que depende de la ocasión cuando se afecta directamente los intereses de ellos. Cuando no, no pasa nada. En fin. Vamos a ver cuál va a ser la resolución de ellos el día de mañana, pero no esperamos ninguna sorpresa, ¿verdad? Pero la reforma al Poder Judicial va a seguir, puesto que estos simplemente han perdido toda credibilidad y este Poder Judicial cada vez está peor. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.